En un sistema de ecuaciones lineales, ¿cuál método usarías tú? ¿El método de Gauss, la regla de Cramer o el método de Montante? Si no conoces cómo funcionan estos métodos, no te preocupes, aquí lo vas a aprender en esta lección. Al final decidirás cuál método te parece más fácil según tus preferencias matemáticas. El problema que nos plantean es el siguiente. En un concierto se venden todas las entradas y se recaudan $23,000. Los precios de las entradas son $50 las normales y $300 las VIP. Calcular el número de entradas vendidas de cada tipo si el aforo del establecimiento es de 160 personas. En otras palabras, nos están preguntando cuántas entradas de cada tipo se venden en un aforo o en un concierto en donde hay 160 personas, siendo que se han vendido todas las entradas y que las normales cuestan $50, mientras las VIP cuestan $300. Empezamos por establecer las variables y el sistema de ecuaciones. Las variables son dos: el número de entradas normales, que llamaremos X, y el número de entradas VIP, que llamaremos Y. En total, las entradas coinciden con el aforo, es decir, con la capacidad del local. Por lo tanto, la primera ecuación es X más Y es igual a 160, es decir, las entradas normales más las entradas VIP en total son 160. Luego, la recaudación es la otra ecuación. Si cuestan $50 las entradas normales y 300 las VIP, entonces 50X más 300Y es igual a 23,000, que es el total recaudado por las ventas de entradas. Así tenemos un sistema con dos ecuaciones y con dos variables. X más Y es igual a 160 y 50X más 300Y es igual a 23,000. Empecemos con el método de Gauss. El método de Gauss nos pide colocar en 0 la celda 2,1 como primer paso. Entonces nos vamos a basar en la celda 1,1, es decir, la fila 1, columna 1, para entonces hacer 0 la celda 2,1, que está en la fila 2, columna 1. Para eso hacemos la siguiente operación. Fila 2 menos 50 por fila 1 es igual a fila 2. La fila 1 queda igual y la fila 2 es 50 menos 50 por 1, que es igual a 0. Luego, la celda 2,2, tenemos 300 menos 50 por 1 es igual a 250. Y en la fila 2, columna 3, 23,000 menos 50 por 160 es igual a 15,000. Y así entonces podemos ver que obtenemos la matriz 1, 0, 1, 250, 160, 15,000. Y eso es igual entonces a que X más Y es igual a 160 y 250Y es igual a 15,000. Logramos el objetivo de eliminar o convertir en 0 la celda 21 o 2,1 para que obtuviéramos entonces una sola columna en esa ecuación igualada a un valor. Y así entonces podemos calcular el valor de I. 250I es igual a 15,000. Eso implica que I es igual a 15,000 entre 250. Es decir, dividimos cada parte de la ecuación por 250. Y 15,000 entre 250 es igual a 60. De modo que I es igual a 60. Ya tenemos la cantidad de entradas VIP. Luego, usando la ecuación 1, sustituimos el valor de I, que ya lo conocemos, en esa ecuación, no sin antes despejar la variable X. De modo que si X más Y es igual a 160, eso implica que X es igual a 160 menos Y, lo cual implica a su vez que X es igual a 160 menos 60, porque el valor de Y es 60, y 160 menos 60 es 100, de modo que X es igual a 100. Así tenemos entonces ya resuelto de forma sencilla con el método de Gauss la pregunta que se nos había planteado.
El número de entradas normales es 100, que es el valor de X, y el número de entradas VIP es 60, que es el valor de Y. Ahora aplicamos la regla de Kramer. Veamos cuán sencillo o cuán complejo es este procedimiento. Nos basamos en determinantes. El primer determinante lo hacemos en base a la columna 1 y la columna 2. Columna 1 y columna 2. Es decir, 1,50 que es la columna 1 y 1,300 que es la columna 2. Y aplicamos entonces la ecuación o fórmula de determinante, donde multiplicamos en X 1 por 300 restando, es decir, menos 1 por 50. Entonces, 1 por 300 es 300, 1 por 50 es 50, 300 menos 50 es 250. Ahí tenemos el determinante principal. Vamos al determinante 1, que nos va a permitir al final calcular la variable X, y luego calculamos el determinante 2, que nos permite calcular la variable Y. El determinante 1 se compone de la columna 3, que es 160,23,000, y de la columna 2, que es 1,300. Y multiplicamos entonces ahora en forma de determinante, es decir, en X, 160 por 300 menos 1 por 23,000. Y 160 por 300 es 48,000. 1 por 23,000 es 23,000. 48,000 menos 23,000 nos da el determinante 1, que es 25,000. Lo mismo aplicamos con el determinante 2, en donde en esta oportunidad escogemos la columna 1, que es 1,50, con la columna 3. 1 por 23,000 es 23,000 y 160 por 50 es 8,000. Entonces, 23,000 menos 8,000 nos da el determinante 2, que es 15,000. Ahora la variable X la calculamos mediante dividir el determinante 1 entre el determinante. Aquí tenemos la fórmula, y el determinante 1 nos dio 25,000 dividido entre 250, implica que X es igual a 100. 25,000 entre 250 es 100. Y luego para la variable Y calculamos determinante 2, que es 15,000 entre el determinante principal, que es 250. Y 15,000 entre 250 es 60. Entonces así tenemos la variable Y. El número de entradas normales es 100, es decir, X, y el número de entradas VIP es 60, es decir, Y. De esta forma hemos aplicado la regla de Kramer. Aplicamos ahora el método de montante. El elemento pivote 1, o en la fase 1, es 1, que es la celda 1,1. Luego entonces colocamos de manera directa en la celda 2,1, 0. Ese es el propósito de este método, conseguir 0 en la celda 2,1 y también en la celda 1,2. Y así entonces poder hallar la variable X y la variable Y, al quedar en 0 la variable que la acompaña, o la otra variable. La fila 1 la dejamos igual, 1, 1, 160. La fila 2 ya dijimos que en la celda 2,1 vamos a colocar 0 directamente. Para la celda 2,2 vamos a aplicar el determinante mediante el elemento pivote, tanto fila como columna pivote. Entonces multiplicamos 1 por 300 menos 1 por 50. Eso es 300 menos 50, lo cual nos da como resultado 250. Y para la celda 2,3 simplemente multiplicamos también en forma de determinante, en forma de X, y así entonces decimos 1, que es el elemento pivote, por 23,000 menos 160 por 50. Y entonces 1 por 23,000 es 23,000. Y luego entonces tenemos 160 por 50, que es 8,000. 23,000 menos 8,000 es igual a 15,000. Pasamos así entonces ahora a la fase 2, donde obtenemos
1, 0, 1, 250 y 160, 15.000 como matriz. El elemento pivote en esta oportunidad es 250, que está en la celda 2.2, es decir, fila 2, columna 2. Teniendo ese elemento pivote, pasamos entonces a colocar de manera directa 0 en la celda 1, 2, fila 1, columna 2, colocamos un 0, la fila 2 la dejamos igual, 0, 250, 15.000, y calculamos entonces la celda 1, 1 y 1, 3. ¿Cómo calculamos la celda 1, 1? Por el determinante, es decir, 1 por 250 menos 1 por 0, y eso es igual a 250. Y para la celda 1, 3, calculamos el determinante. Entonces, 160 por 250 menos 1 por 15.000. Y de esa forma, entonces, obtenemos el resultado 25.000. Es decir, 40.000 menos 15.000 igual a 25.000. Convertimos entonces ahora en ecuaciones esta matriz resultante. Nos quedaría 250x es igual a 25.000 como primera ecuación y 250y es igual a 15.000 como segunda ecuación. En la primera ecuación despejamos x y obtenemos que x es igual a 25.000 entre 250, lo cual da como resultado 100. Así que x es igual a 100. Y en la segunda ecuación, 250y es igual a 15.000, implica que y es igual a 15.000 entre 250, y eso es 60. Entonces hemos hallado x, que es el número de entradas normales, igual a 100, y también hemos hallado y, número de entradas VIP, igual a 60. Y esa es la forma como se aplica el método de montante. En resumen, podemos llegar a la conclusión de que el método de Gauss consiste en transformar un sistema en otro sistema escalonado y resolver este último. Se sustituye una ecuación por una combinación lineal de ella y de otra ecuación. Se empieza haciendo ceros en la primera columna, después se pasa a la segunda columna y así sucesivamente. Para hacer ceros en la primera columna, siempre se usa la primera ecuación. Aquí, como era un sistema de ecuaciones 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, con 2 variables, simplemente hicimos una fase del método Gauss, convirtiendo la celda 2, 1 en 0, y así entonces pudimos calcular la variable y luego la variable x, es decir, las entradas VIP y luego las entradas normales. En el caso de la regla de Cramer, proporciona la solución de un sistema de ecuaciones lineales compatibles determinados con una única solución mediante el cálculo de determinantes. Es importante enfatizar que si el sistema no tiene una única solución, la regla de Cramer no va a funcionar. Y entonces, al aplicar el cálculo de determinantes, pudimos encontrar la variable x y la variable y mediante la división de la determinante 1 entre la principal y luego la determinante 2 entre la principal. Así conseguimos entonces los dos resultados, las dos variables, las dos cantidades que necesitamos. En el caso del método de montante, consiste en ir pivoteando en la diagonal principal. Se comienza en el extremo superior izquierdo. El renglón donde está el pivote va a ser el renglón base de todo el sistema y la columna donde está el pivote va a ser la columna base. Con respecto a ese renglón y esa columna donde está el pivote, se forman determinantes de 2 por 2 y siempre se trabaja con números enteros. Si apareciera alguna fracción, hay un error en el sistema. Así que el método de montante nos permitió también, haciendo el cálculo de las determinantes 2 por 2 mediante el elemento pivote, en la fila pivote y en la columna pivote, encontrar el valor de x y el valor de y. ¿Cuál de los tres métodos o sistemas te pareció más fácil? ¿Cuál usarías? Eso queda a tu criterio, a tu preferencia, que te parezca más cómodo, más fácil, o según los requerimientos, según una prueba, un examen, en un trabajo donde te pidan específicamente usar uno de los tres métodos, pues ese usarás. Así hemos llegado al final de esta lección, habiendo visto que es importante aplicar uno de los tres métodos
según parezca más conveniente o más apropiado en base a tus preferencias. No olvides suscribirte, darle a me gusta, comentar y compartir para que otros también se beneficien y de esa forma contribuyas notablemente a nuestro canal. Poder seguir brindándoles videos y lecciones de esta forma y por esta vía para beneficios de todos. Esperamos vernos en un pronto y próximo video, de forma tal que sigamos interrelacionándonos e interactuando por este medio. Bye bye.